A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Tú me armaste de valor para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes. Amén. Amén. Esta descripción que leemos en el Salmo 18 ha sido para mí una revelación del significado literalmente bíblico de lo que llamamos gracia de Dios. ¿A qué me refiero? Particularmente a lo que leemos en el versículo 19 de el Salmo 18. Dice, me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Esta es la gracia de Dios, el agrado de Dios, el agrado incondicional de Dios. Quizá uno de los mejores ejemplos para ilustrarlo está en el hecho de recibir a un hijo que está naciendo. A uno no le importa si el hijo está feo, es de un color de piel más tostado de lo que uno esperaba, si tiene pelo o no tiene pelo. Uno vuelca su corazón en amor por el hijo que le ha nacido. Y eso es gracia incondicional. Es el corazón rendido de un padre hacia su propio hijo. Es la capacidad de una mujer para amar a una criatura que se está formando a través de este proceso prolongado de gestación que le transforma la vida. Y al que conoce solo cuando va al ultrasonido y le muestran en una pantalla una imagen que ella ama y añora con tanta ilusión, sin que la imagen le diga mayor cosa, y ella hará lo posible por imaginarse el resto. Es interesante ver cómo complementamos las cosas que nos faltan saber. No sabemos demasiado. Pero ahora estos equipos tan sofisticados que hay en los consultorios de los ginecólogos, que le muestran en cuarta dimensión y le muestran además el pulso del bebé y el latido de su corazón y lo ponen en altavoz, y cuánto impacto causa esto y hace que el corazón de un padre se estremezca en medio de la ansiosa espera. Estamos hablando de la escuela de la oración. Y hoy compartiremos acerca de la oración que descansa en la gracia soberana de Dios.
Hoy compartiremos acerca de la oración que descansa en la gracia soberana de Dios. Esta forma de oración que involucra rasgos de quebrantamiento y rendición que no son propios en una vida espiritual inmadura. Esta es la razón por la cual Dios en ocasiones puede usar pruebas para guiarnos a madurez. La oración de fe, en la escuela de la oración de fe es eso exactamente, un acto intencionado, un acto determinado y a la vez un acto espontáneo en el que yo rindo mi corazón. Hay un reconocimiento de la autoridad de Dios. Hay una aceptación y hay conformidad con el favor y con la providencia de Dios en nuestra vida. Esto es lo que comúnmente llamamos quebrantamiento. Es lo que comúnmente llamamos quebrantamiento. Amadas hermanas, la manera más ociosa de aparentar una vida de oración es aquella en la que expresamos autoconfianza, en la que expresamos solvencia, en la que expresamos certidumbre sobrada, basada en lo que hemos aprendido a hacer frente a los demás. Una oración irrelevante, intrascendente. Es un discurso dicho al viento, una alocución sin destinatario. No hay realmente un diálogo con Dios. Dios no está interesado en guardar este tipo de apariencias, de proteger y amparar este tipo de representaciones estériles. Pero además es muy desafortunado que no solamente no edifica, que cultivemos este tipo de participaciones y actuaciones, porque pueden convertirse en una especie de modelo que otros querrán seguir, engañados, pensando que en esto consiste saber orar con elocuencia, saber orar con fluidez, saber orar como para que los demás nos escuchen. Nuestro Señor Jesús condenó esto. Él dijo que esto hacían los escribas, los fariseos que se sentaban en las primeras filas de las sinagogas. Pero cuando nosotros estamos analizando la vida de oración que implica esto que es una absoluta y total dependencia de la gracia de Dios, es necesario que precisemos en nuestra comprensión que cada vez que hablamos de la gracia de Dios nos referimos a su puntual forma de mostrarnos su amor incondicional. Ese amor que está plasmado en cada acto de soberanía en el que Dios va a suplir en nuestra carencia, en nuestra insuficiencia. Dios va a suplir en nuestra limitación, en nuestra necesidad, en nuestra debilidad. Dios hará lo que hizo en el Edén. Traerá una piel para cubrir nuestra desnudez, porque el afán de Dios es mostrarnos su gracia aún por encima de nuestra condición pecaminosa, corrupta. Esto es lo que Dios ha hecho. Lo ha hecho constantemente, lo ha hecho fielmente, lo ha hecho perseverantemente, insistentemente, ininterrumpidamente. Quiero compartirles esta porción de la palabra. Es 1 Timoteo, capítulo 1. Quien está hablando aquí es el apóstol Pablo, y Pablo está dando su propio testimonio desde la manera en que él acredita cómo es que Dios se fijó en él para llamarlo a ser apóstol de Jesucristo. Pablo tuvo muchos enemigos
Y la manera en que Pablo se defendió de manera más radical, más contundente, fue aceptando: no merezco ser apóstol. Tienen razón. Todos los que me atacan tienen toda la razón. Yo no merezco ser apóstol. Yo no soy apóstol porque lo merezca. Leo para ustedes desde el versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 1. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Leí 1 Timoteo 1, del 12 al 15, en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Ahora, necesitamos discernir, esto es, comprender con mayor profundidad el significado de la gracia de Dios, y la forma más simple de expresarlo es esta, hermanas. Gracia es el estilo del trato que nos revela el carácter y la naturaleza de Dios para sus hijos. En una ocasión, después de un domingo largo, como eran nuestros domingos, mientras pastoreaba yo esta iglesia de la que estoy refiriéndome, llegamos finalmente a la casa, nuestros hijos, mi esposa y yo, y estábamos sentados a la mesa cenando, y nuestro hijo dijo algo así como que: hoy los chicos, entiendo que era como los intermedios o adolescentes de la iglesia, era esa etapa. Hoy los chicos de la iglesia me dijeron que qué tremendo ser hijos del pastor Aquino, porque ellos tienen la idea de que debe ser un padre muy estricto, un papá súper regañón y bien bravo. Y nuestras hijas y nuestro hijo comenzaron a reírse cuando él nos platicó esto. A veces la imagen que otros tienen de nosotros no se parece en nada a lo que realmente somos. Nuestros hijos seguramente tenían la idea correcta porque convivíamos todos los días. Y yo no era el paradigma de ese padre regañón que los chicos se imaginaban. Claro que habían reglas. Por supuesto que era un padre que ponía orden y claro que comunicaba estándares de comportamiento de lo que era correcto y de lo que no era correcto, como todos los padres lo hacemos. Pero yo no era un padre déspota, ni era un padre áspero, traté de ser un padre amoroso, y no lo digo para ensalzarme, pero lo digo para mostrar la importancia que tiene el carácter de Dios, la manera en que nosotros reflejamos cómo es el carácter del Padre al que nosotros invocamos en oración. La gracia de Dios lo que nos revela es ese estilo de trato que Dios tiene con nosotros.
cómo ha tratado con nosotros a lo largo de nuestra vida, nuestro Dios. Así que podemos estar conscientes de esto. Hermanas, solemos asociar la gracia de Dios para hacer dos cosas muy importantes. Dos cosas que están señaladas en la Biblia y que tienen una gran profundidad teológica. La primera de ellas es la propiciación y la segunda de ellas es el apropiamiento. Dios hace eso, lo hace con nosotros. Dios hace propiciación y hace apropiamiento de realidades y necesidades en las que evidentemente nosotros no somos suficientes ni capaces. Son situaciones en las que nosotros nos encontraremos, nos descubriremos incompletos. Ahora bien, ¿qué es propiciación? Propiciar es la acción de hacer agradable algo delante de Dios, provocar la compasión de Dios. Y esto es lo que Dios hace con nosotros delante de sí mismo. Dios se conduele al mirarnos. Cuando venimos al Señor heridos, cuando venimos al Señor rotos, despedazados por circunstancias que nos han dolido a lo largo de la vida, por el rechazo, por el abandono, por las heridas que nos han infligido, por lo que hemos sufrido, por lo que hemos pecado y el costo de nuestro pecado, y la manera en que el pecado ha dejado huellas en nosotros. Dios hace propiciación sobre nuestra vida. Porque en lugar de mirarnos a nosotros merecedores de muerte y maldición, Él ve a su Hijo Jesucristo en la cruz. Y entonces su corazón de Padre, amoroso y misericordioso, es movido a compasión para recibirnos tal y como venimos. Nos hace parecer como justos, sin serlo. Nos hace parecer como si fuésemos justos sin ser justos. Bíblicamente eso se llama justificación. Ese es el término teológico, la justificación. La obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz, para presentarnos delante del Padre como justos sin serlo. Ninguno de nosotros es grato delante de Dios por sus propios méritos. Somos aceptados y somos recibidos como agradables delante de Dios solo por los méritos del que dio su vida por nosotros en la cruz. Propiciación es eso. El sacrificio de Jesucristo en la cruz ha movido el corazón de Dios a compasión para recibirnos y hacernos aceptos a pesar de nuestra condición. Y apropiación es el acto de tomar lo que era nuestro y hacerlo suyo. Lo ha hecho en la cruz. Tomó nuestra maldición. Tomó nuestra condición de muerte. Tomó nuestro estado de separación de Dios. No hay una cosa en la que la gracia de Dios se haya manifestado tan señalada y enfáticamente como esta, en la que Jesucristo se apropió de nuestra maldición
y cargó sobre sí mismo nuestro castigo. Leo para ustedes esta porción del Evangelio que nos ayuda a tener una ampliación de esta idea, de esta exposición. Estoy leyendo Lucas, capítulo 18. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Leí Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, en la Nueva Versión Internacional. Hay 3 aspectos fundamentales de la gracia de Dios aplicada a nuestra vida. El primero de ellos, el que sucedió antes de que nada, ninguna otra cosa sucediera, fue la elección y la predestinación. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En consecuencia de ello, nos creó. Pero antes de la creación, Dios ya nos había elegido, y así está escrito, certificado por la palabra. En segundo lugar, está la justificación y la salvación. Esto es lo que Dios hace. Es su obra por gracia. Efesios capítulo 2 nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no de nosotros, sino es obra de Dios. Es la manera en la que Dios determina obrar en nuestra vida para manifestar en nosotros su sobreabundante e incondicional gracia aplicada a nuestra redención, la redención obrada por Cristo. Y en tercer lugar está la perseverancia y santificación. En esto la gracia de Dios es continua sobre nuestra vida. Es la manera en la que Dios se ocupará de que no caigamos, no volvamos para atrás, no nos apartemos de Él. Aunque nosotros hagamos todo lo posible, no lo podremos hacer porque Dios se ocupará de hacernos perseverar. Es interesante la manera en que la gracia de Dios es aplicada en nosotros por el Espíritu Santo. No pensemos en que la gracia de Dios se nos muestra solo cuando todo marcha conforme a lo planeado o de acuerdo a nuestras expectativas o
planes. Amadas hermanas, hay gracia de Dios mostrada cuando todo se facilita, cuando todo marcha bien, sobre ruedas. Pero no siempre es así. La gracia de Dios no será solo de esta forma en que se manifestará en nuestra vida. De hecho, hermanas, será mucho más notorio y mucho más evidente, mucho más señalado cuando dependemos de la gracia de Dios en aquello en lo que todo parece adverso. Todo está en mi contra, todo se opone, todo sale mal. Entonces es cuando más necesito que Dios haga sobreabundar su gracia sobre mi vida. Aún en los procesos que signifiquen dolor y adversidad, absolutamente nada de lo que Dios ha determinado para nosotros sucederá sin el socorro cercano de su gracia en nuestra vida. ¿Qué tan conscientes estamos cuando el fragor de la tempestad arrecia sobre nosotros? ¿Qué tan conscientes estamos de la forma en que somos asistidos por el Espíritu Santo de Dios, haciendo sobreabundar su gracia en nuestra vida, cuando el mundo se cierra frente a nosotros y el horizonte se oscurece y la mar se embravece y nuestro buque parece zozobrar ante un oleaje rudo que nos embiste? Hermanas, aún en esos, que son los procesos que significan mayor dolor, mayor pérdida, mayor adversidad, aún allí, absolutamente nada de lo que Dios ha determinado para nuestra vida va a suceder sin que el socorro de su gracia esté al alcance de nuestra mano. A través de la escuela de la oración aprenderemos, y más aún, a través de la escuela de la oración adquiriremos más que el conocimiento, la certidumbre, la solidez, la madurez para depender de esta forma de gracia tan marcada como con dedicatoria que está escrita en cada una de las promesas de su palabra. Así que orar confiados en la sobreabundante gracia de Dios certifica recurrentemente a nuestro corazón que nunca seremos enviados por Dios a atravesar trechos del camino para los que Él no nos provea el soporte, el socorro de su fidelidad, de su presencia. Tampoco seremos llevados a los procesos más dolorosos en nuestra vida sin que Él no esté dispuesto a acompañarnos, dando testimonio de esa gracia con la que Él se revela a sus hijos. Orar entonces con nuestra atención puesta en lo que está escrito en la palabra acerca de la gracia con la que Dios trata con nosotros, significa que lo que sea que tengamos que tratar con Dios en oración, hermanas, lo que sea que tengamos que tratar con Dios en oración, aún lo más difícil, lo más complicado, aún lo más angustiante, aún lo más doloroso o lo más vergonzoso, es algo en lo cual podemos venir absolutamente confiados delante de Él, porque su respuesta no será en ninguna manera ni rechazo ni abandono.
El mundo nos ha dado eso. Hemos aprendido a sobrevivir al rechazo y a las heridas que provocó en nuestro corazón, y al abandono y a las heridas y huellas que dejó en nosotros, que nos han hecho personas retraídas, desconfiadas, personas que procedemos a la defensiva, personas que nos pertrechamos en nuestros propios cascarones de autoprotección, personas que hemos desarrollado nuestros mecanismos de defensa para mantener a los demás a distancia porque tenemos temor de que vuelvan a lastimarnos. Pero con Dios no tenemos que actuar de esa manera. Al contrario, todas las promesas que están en su palabra nos garantizan que al orar desde nuestra condición de hijos, no de extraños, no de vecinos, no de conocidos, no de cercanos, no de amigos de un amigo, no de gente que está relacionada con alguien que tiene influencia con Dios. No, al orar desde nuestra condición de hijos amados, Dios ha prometido acudir en nuestro socorro para mostrarnos con contundencia, mostrarnos con cercanía, mostrarnos con calidez y ternura, que su poder se manifiesta, se exalta en nuestra debilidad. Así que cuando estamos atemorizados, es tiempo de orar. Es tiempo de orar con el alma descubierta para permitir que Dios venga y nos arrope. Es tiempo de orar con integridad, la integridad que nos permita ser transparentes al Espíritu de Dios que escudriña nuestro corazón. Así que orando con una comprensión mayor, una comprensión profunda acerca de cómo obra la gracia de Dios en nuestra vida, entendemos que si hay algo en nosotros que nos pesa, que nos duele, que nos angustia o avergüenza, no será de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia algo por lo cual debiéramos rehusarnos a venir al Padre. Si hay algo que nos hace sentirnos humillados y avergonzados delante de Dios, debiéramos entender que lo que la gracia de Dios nos garantiza y nos patentiza es que eso que experimentamos, eso que estamos viviendo, eso que nos hace sentirnos así delante de Dios, no es causa para rehuir su presencia. Quiero concluir hoy con esta porción de los Salmos. Es el Salmo 32. Y estoy leyendo los versículos 1 al 8. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado.
Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Salmos 32, versículos 1 al 8, escuchamos la Nueva Versión Internacional. Amadas hermanas, si confiamos, orando, en que su gracia es suficiente para nosotros, nuestra oración será de tal manera que al orar estaremos reflejando no quiénes somos nosotros, nuestra confianza en sí mismos, nuestra solvencia espiritual o nuestro crédito para presentarnos delante de Dios, o la autoridad que tenemos para ordenar a las cosas que nos afligen, que se aparten, que se hagan a un lado y derrotar a las estructuras o a las potestades. Cada vez que nuestra oración está construida como una expresión de nuestra total dependencia de la gracia incondicional de Dios para con sus hijos, estaremos orando con temor y temblor, con humildad y con obediencia. Estaremos confesando quién es Él, reconociendo quién es el Dios con el que estamos tratando en la oración. No solo quién es Él por lo que dice la Biblia, quién es Él para nosotros porque hemos abrazado a este Dios. Hemos confiado nuestra vida a Él. ¿Hemos orado alguna vez de esta forma? Eso es orar, teniendo en perspectiva que el Dios que nos ha amado y nos ha redimido por Cristo es un Dios que nos ha mostrado su gracia de manera sobreabundante, perseverante y fiel.